Hola, hola, sean bienvenidos a Mundo Fútbol, a este primer episodio de este podcast. Mi nombre es Sammy Rodríguez, así que comenzamos. Se acabaron las palabras, la suerte ya está echada. Este pasado jueves se sorteó la fase de grupos de la UEFA Champions League 22-23, donde los equipos europeos ya conocen a sus rivales para la instancia grupal del certamen. Hoy analizaremos grupo por grupo, ¿no? Entonces, así que comenzamos con el grupo A, donde lo conforma el Ajax, Liverpool, Napoli y Rangers. La fase de grupos de la Champions volvió a dejar un año más duelos más que interesantes y reseñables en su sorteo. El grupo A quedó formado por el Ajax, Liverpool, Napoli y Rangers. El equipo más laureado en los Países Bajos quedó como cabeza de grupo. Arrancó el nuevo proyecto deportivo con Alfred Schroeder a la cabeza. El conjunto neerlandés quiere tomar el ejemplo de la Champions League realizada en la temporada 18-19, donde llegaron hasta semifinales. Y para ello ha realizado refuerzos de nivel como Steven Bergwijn, que lleva 4 goles en 3 partidos en la Eredivisie, Francisco Conceição y Brian Broadway, traído desde el RB Leipzig. Son algunos nombres ilusionantes que llegaron este verano para reforzar al cuadro ajaxiet. Además, el Ajax alberga jugadores de primer nivel como Anthony, que lo pretende el Manchester United, y no sabemos si recalará en Old Trafford. También está Daley Blind, Kudus, Taylor o Victor Claesen. El objetivo de la entidad de Ámsterdam creo yo que sería doblegar a sus rivales y quedar en la primera posición del grupo A, pero lo miro muy dudoso. Puede ser que clasifique como segundo, pero el representante del Bombo 2 en el grupo A fue Liverpool, el vigente subcampeón del torneo continental, que vivirá una nueva temporada con la ilusión de levantarla esta campaña. Los Reds realizaron una fuerte inversión por el fichaje de Darwin Núñez para contrarrestar la sensible baja de Sadio Mané. El conjunto inglés tiene entre ceja y ceja conquistar la Premier League y la Champions, con Jürgen Klopp al mando, ya que el curso pasado se quedó con la miel en los labios. Los británicos se encontrarán con el Ajax en partidos oficiales tras 2 temporadas sin hacerlo. El Napoli fue el tercer equipo en salir en el bombo hacia el grupo A. El conjunto partenopei era uno de los cocos del bombo 3 y completó un grupo de alto nivel. El conjunto de Luciano Spalletti tiene como tarea pendiente la Champions, ya que no termina de cumplir con el objetivo de hacerse fuerte en la fase final. El tridente formado por Kvaratskhelia, el Chucky Lozano y Víctor Osimhen intentarán soñar el cuadro napolitano en un grupo que no será nada fácil de superar. En la temporada 19-20 los sureños coincidieron con el Liverpool en la fase de grupo y no perdieron ninguno de los 2 choques entre los Reds, donde quedó un empate y una victoria para el cuadro partenopei. El Rangers fue el último equipo en salir. A priori es la cenicienta del grupo. El subcampeón de la Europa League, el cuadro escocés por nombre es el más flojo de los 4 y tendrá que dejarse todo sobre la cancha para lograr un pase a octavos de final o un tercer puesto que lo lleve a Europa League. El pasado miércoles el conjunto dirigido por Giovanni Van Bronckhorst logró la clasificación a la fase de grupo tras doblegar al PSV Eindhoven. El grupo B lo conformará el Oporto de Portugal, el Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y el Club Brujas. Se puede decir que el Atlético ha salido bien parado del sorteo de la Champions League. No obstante, el grupo B es igual de amable que peligroso para los de Simeone. Los rojiblancos han conseguido eludir a los gigantes de Europa que estaban en el primer bombo, como lo era el Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Manchester City. Eso para el Atlético de Madrid ya es un triunfo. Ahora llega lo difícil para los colchoneros, que tratarán de asegurar la primera plaza del grupo B. Para seguir evitando a estos rivales, enfrente estarán el Oporto, el Bayer Leverkusen y el Brujas. El Atlético se la volverá a ver con el Porto, al que tuvo que vencer hace 2 temporadas en el do Dragao por 1-3 para pasar a octavos de final. Antes en el Metropolitano empataron sin goles. Los de Sergio Conceição se han reforzado con David Carmo, con Gabriel Verón y Marco Krujic, con una inversión importante encima de la mesa. De momento son líderes en solitario en la liga portuguesa. Por otro lado, el Bayer Leverkusen, el equipo rojiblanco, también tiene precedentes de hace poco tiempo en la fase de grupos
de la 19-20. Los españoles vencieron por 1-0 en Madrid, mientras que los alemanes se impusieron por 2-1 en casa. El Brujas sí que ha amargado un poco más al Atlético de Madrid en los últimos tiempos. En el 2019, un tropiezo en el Jan Breydelen Stadium, casa del Brujas, lo obligó a jugar contra la Juventus, que posteriormente acabaría eliminando al equipo del Cholo. Además, este no es el único precedente. La escuadra belga dejó fuera de la Copa de Europa del 77 y 78 al Atlético en cuartos de final, después del 2-0 en Brujas y el 3-2 posterior en la vuelta en tierras madrileñas. Ahora los colchoneros quieren cambiar la historia y ser cabezas de serie para quedar en primeros. El grupo C, que es el denominado grupo de la muerte, donde lo conforman el Bayern, Barcelona, Inter y Victoria Pilsen. El Bayern de Múnich es uno de los grandes candidatos al título y el último campeón de Alemania compartirá el grupo C con el FC Barcelona, Inter de Milán y Victoria Pilsen, en lo que será sin duda la famosa zona de muerte en esta Champions League. El equipo alemán y el conjunto catalán disputarán uno de los mejores partidos de la fase de grupo tras la novela por Robert Lewandowski. Este encuentro marcará el regreso del polaco al Allianz Arena, pero esta vez como futbolista azulgrana. Parece algo hecho a propósito, pero el azar así lo quiso. Como condimento extra vale recordar que el Barcelona no lo pasó bien. Durante sus últimos compromisos ante el Bayern en la Champions, en la edición 21-22 el conjunto alemán le ganó 2 partidos por un doble 3-0, mientras que en la temporada 19-20 lo eliminó en cuartos de final con una goleada por 8-2 que quedará en la historia. Sin embargo, el Bayern y el Barcelona no tendrán que descuidarse, porque entre sus rivales en este grupo estará el Inter de Milán, que se reforzó bien en este mercado con la intención de volver a ser protagonista en la Champions. El conjunto italiano será un contrincante difícil de roer, tanto en condición de local como visitante, como jugadores como Lukaku y Lautaro Martínez, que intentarán quedarse con uno de los 2 puestos de clasificación a octavos de final. Por último, el Victoria Pilsen intentará hacer la sorpresa entre el tridente de campeones de Europa. El conjunto checo accedió a la fase de grupos a través de los playoffs y sabe que la tendrá difícil, pero la ilusión es lo último que se pierde, ¿no? El grupo D lo integrará el Eintracht de Frankfurt, el actual campeón de la UEFA Europa League, el Tottenham, el Sporting Club de Lisboa y el Olympique de Marsella. El Eintracht era uno de los caramelitos del Bombo 1, en un sorteo en el que podían tocar el Real Madrid, Paris Saint-Germain, el Manchester City o el Bayern. El cuadro germano era querido por todos. El ganador de la última edición de la Europa League, el Eintracht, perdió a su mejor jugador este verano, que fue Filip Kostic, que hizo las maletas y agarró destino a Turín para jugar con la Juventus. Eso sí, el Eintracht se ha reforzado con jugadores, entre los que destacan Son Hughes, Lucas Salario. Queda ver el nivel real de Mario Götze, que ha vuelto a Alemania. Tiene un grupo fácil el Eintracht, con lo que pueda pasar y quedar encuadrado en el grupo D, junto al Tottenham de Antonio Conte, que es el amplio favorito, y el Sporting Club de Bilbao y el Olympique de Marsella, porque el Tottenham es quizás el favorito de este tan igualado grupo. Conte ha logrado tener una plantilla de altísimo nivel, y con la dupla Son Kane volverán a buscar la final de Champions que ya conocen. Si el Eintracht era el equipo más fácil en el bombo 1, el Olympique de Marsella era el más difícil en el bombo 4. El conjunto francés buscará el otro puesto que lo lleve a los octavos de final. También nadie puede olvidar tampoco al Sporting de Lisboa, ¿no? El conjunto lisboeta no es el favorito, pero tampoco es el peor de los 4 conjuntos que componen el grupo D, que está muy igualado y en que nadie tiene el trabajo hecho. Ahora pasamos al grupo E, donde lo conformará el campeón de Italia, el Milan, el Chelsea, Salzburgo y Dinamo de Zagreb. El destino ha querido que el Milan sea cabeza de serie, por lo tanto en el bombo 1 queda encuadrado en el grupo E. Poco después se conoció que los otros 3 integrantes fueron el Chelsea, el Salzburgo y el Dinamo de Zagreb. No hay duda que el plato fuerte será entre los italianos e ingleses. A priori la primera y la segunda posición se la disputarán entre los conjuntos dirigidos por Stefano Pioli y Thomas Tuchel. El conjunto rosonero llega como vigente campeón de la Serie A tras 10 años sin conseguirlo y con la moral por las nubes, por hacer un buen papel en la máxima competición continental a nivel de clubes, donde acumuló un total de 7 títulos,
siendo el segundo más laureado tras el Real Madrid en la pasada edición de la Champions. El Milan no consiguió superar la fase de grupos. Por su parte, el Chelsea realizó un buen torneo, pero se topó en los cuartos de final con el conjunto merengue y ya llegó a su fin su participación. Tras una remodelación en la directiva y en la plantilla, los Blues buscarán volver a levantar un trofeo que han logrado en dos ocasiones, que la primera fue en el 2012 con aquel gol del elefante azul Didier Drogba para mandar el encuentro a tiempo extra, donde lo terminan ganando en penales al Bayern en el Allianz Arena. En el 2021 también volvió a ganarla con el gol de Kai Havertz ante el Manchester City. Tendré un datito que el primer gol de Kai Havertz con el Chelsea en un Champions League fue ese. Es rara la casualidad que le dio el título al Chelsea. Italianos e ingleses se verán las caras de nuevo en Champions tras 22 años sin hacerlo. El último fue en 1999 en la fase de grupos y los dos encuentros disputados finalizaron en empate. Los otros dos componentes del grupo E, que son el Salzburg y el Dinamo de Zagreb, se disputarán la tercera plaza, que da acceso a la Europa League. El cuadro austriaco suma 4 participaciones en dicha competición, mientras que los croatas lo han hecho en 9. El Dinamo de Zagreb llega a superar la fase previa superando al Bodo Glimt por 4-2 en el global de la eliminatoria. El conjunto de Ante Kasic vuelve tras 2 años de ausencia y con mucha ilusión y ganas de por medio buscará dar la sorpresa en el grupo E, donde el Milan y el Chelsea son los favoritos. Ahora pasamos al grupo F, donde lo conforman el campeón de Europa, el Real Madrid, el RB Leipzig, el Shakhtar Donetsk de Ucrania y el Celtic de Glasgow. El Real Madrid busca la 15ª. Puede sonar vertiginoso, pero este club no se perdona la relajación alguna en esta competencia. El curso pasado los blancos rompieron quinelas al llevarse un trofeo que parecía estar reservado para los Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich y compañía. Para ello, y con mero análisis a priori usando una lógica que pocas veces tiene cabida en el fútbol, la suerte le ha sonreído al campeón. Los de Carleto se la verán en el grupo F con el RB Leipzig, con el Shakhtar Donetsk, Celtic de Glasgow. Ninguno de estos era coco de su grupo. Es más, alemanes y ucranianos se encontraban entre los deseados por muchos en sus equipos. De aquel equipo que superó quizás con más épica y efectividad de superioridad al Paris Saint-Germain, Chelsea, City y Liverpool, las eliminatorias hay pocas pero considerables diferencias. La más llamativa es la ausencia de Carlos Casemiro, ya en el Manchester United, el mejor 5 de la historia recientemente para los merengues. Pero suplirle, aunque en principio fue para complementarle, llegó a Aurel Tchouaméni, única novedad en las altas, junto al experimentado Antonio Rüdiger. El RB Leipzig sobre el papel será el gran rival del Real Madrid por la primera plaza. Los alemanes que estaban en el bombo 2 han empezado con mal pie en la Bundesliga, donde solo han sumado 2 puntos en los primeros 9 en juego. Christopher Nkunku es su gran arma. Fue el jugador revelación de Europa el pasado curso y en esta campaña ha comenzado también a un gran nivel, pese al mal inicio colectivo. El equipo de la conocida marca de bebidas energéticas sigue empezando a colocarse entre los grandes del viejo continente. Ya lo logró en Alemania, pese a no ser un histórico. Logró que consiguió a base de inyección económica y un modelo muy reconocido que parte con los otros clubes de esta marca, pero quizás ya sea el momento de dar un paso más, y como hizo en la edición 19-20, que apoyó al Atlético de Madrid, cayó en semi frente al Paris Saint-Germain, consolidarse en la Champions con un buen papel. También fue benévolo el sorteo al aparecer en la papeleta de un Shakhtar Donetsk, ya que más en lo respectivo para los blancos es la tercera edición consecutiva en la que los ucranianos y los merengues serán rivales en esta primera fase. Con la guerra como telón de fondo imposible de obviar, este equipo se parecerá poco al del toque brasileño de los últimos tiempos. Solo queda Lucas Taylor en defensa, por lo que parece ya cosa del pasado ese ataque vertiginoso y en la calidad de varios efectivos nacidos en Brasil. Pese a la icónica que rodea a este nuevo Shakhtar,
La posibilidad menor información y referencias que se pueden dar era uno de los preferidos por aquellos que buscaban el grupo más accesible posible. Por último, los de Glasgow completan el grupo F. Los escoceses en la competición suelen dar guerra en casa y bajar considerablemente su nivel lejos de Celtic Park. Pasado curso se alzó con la corona escocesa y le sacó 6 puntos al Rangers, su eterno rival, pero decepcionó en Champions al caer en playoffs contra el Midtjylland. Llegamos al grupo G, donde lo conforman Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund y Copenhague. Pocos meses después del gran fichaje de Haaland por el Manchester City, el delantero noruego reencontrará con el Dortmund en el grupo G de la Champions. La fortuna que dirimió en el sorteo de la UEFA, el Manchester City quedó encuadrado con el Sevilla, el Borussia Dortmund y el Copenhague. De esta forma Guardiola se reencontrará con el Sevilla, algo que no ocurre desde su pasado por el Barcelona en la Liga, y Haaland, después de cambiar de equipo por unos 75 millones de euros en el traspaso, se la verá con su ex club. El humilde Copenhague será el que lo tenga más complicado en el grupo, donde el City es el gran favorito para la primera plaza, el Sevilla y el Dortmund pugnarán por el segundo puesto, y el tercero irá a la Europa League. Desde que Haaland fichara por el Borussia Dortmund por el 2020, el noruego anotó en el periodo del conjunto alemán 88 goles en todas las competiciones, en un total de 89 encuentros, donde oficiales de la Bundesliga fueron 67, 13 en Champions, 7 en la Copa Alemana y 2 en la Supercopa Alemana. Tras dejar una huella en Alemania, el joven ariete comandará el Manchester City de Guardiola para conseguir una vez por todas llevar el título continental a Etihad, después de caer en semifinales en la última edición contra el Real Madrid. Para el Sevilla, este grupo G será una difícil muralla que superar. En el periodo más difícil para Julen Lopetegui en el Ramón Sánchez Pizjuán, hay dudas en torno al ex seleccionador español, pero la directiva confía ciegamente en él, ya que se encontraron al City y al Sevilla en la fase de grupos de la Champions 2015-2016, concretamente en el grupo D. Los ingleses, entrenados por aquel entonces por Manuel Pellegrini, vencieron en los dos encuentros por 2-1 y 1-3. El caramelo de estos 4 equipos será el Copenhague de Jes Torup, que vuelve a la fase de grupos de competición tras 6 años de ausencia. El conjunto danés se clasificó después de ganar por 1-0 al Trabzonspor en la ida y empatar 0-0. Por último llegamos al grupo H, al Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica y el Maccabi Haifa. Este tiene que ser sí o sí. Ese es el pensamiento que cada año se le presenta a los dirigentes, aficionados, entrenadores y jugadores del Paris Saint-Germain con la llegada de la Champions League. Es el objetivo de un proyecto que verano tras verano arroja torrentes de dinero con la única misión de llevar la ansiada orejona a las vitrinas del Parque de los Príncipes. Y no será fácil en esta primera ronda. Los franceses tendrán a la Juventus de Turín, al Benfica de Portugal y al Maccabi Haifa como rivales del grupo H. 3 rivales que, aunque con menor cartel que otros posibles, podrán a prueba la consistencia del enemismo intento de los galácticos parisinos. Christopher Galtier sabe que de su cabeza pasa por esta competición. Mauricio Pochettino no le valió con llevarse de la calle de la Ligue 1 y el ex del Niza es consciente de lo que hay. Para ello contará con el mismo tridente de gala que el argentino, si bien le faltará una pieza complementaria, que curiosamente es noticia en este grupo. El rendimiento de Ángel Di María, que se reencuentra con el PSG, y con el Benfica con la elástica de la Juve, siempre fue acertado. Tuvo su cuota de culpa pese a partir por detrás de los Mbappé, Messi y Neymar. De las expectativas se creó un equipo que, sin embargo, se ahogó en el Santiago Bernabéu en los octavos de final, cuando parecía tenerlo todo controlado. Pitiña, Mukiele y Renato Sánchez son las caras nuevas más destacadas de un equipo que quiere dejar de ser rico, inexperto, para convertirse en el rico campeón y acostumbrado al champán. La Juventus de Turín partía como uno de los grandes en la enjundia del Bombo 2. Si bien en su momento actual arroja alguna otra duda, lleva tiempo la vecchia señora lejos de sus mejores años.
y no llevó al Scudetto ni en el 2021 con el Inter ni en el 2022 con el Milan, y su papel en Champions fue poco más mediocre. Sus opiniones pasan en gran parte por Dusan Vlahovic, que estará acompañado por el ya mencionado Ángel Di María, Paul Pogba y Filip Kostic, entre otros los fichajes en los que los italianos quieren volver a saborear la gloria tanto en Italia como en Europa. El Benfica se sumó en el tercer lugar en este grupo. Los lusos perdieron este verano a Darwin Núñez, que les hace alejarse de las opciones de éxito. Si bien siempre supone un hueso duro de roer en la Champions, cayeron en la pasada edición ante Liverpool, a la postre finalista, al que sin embargo le dieron buenos dolores de cabeza, sobre todo en la vuelta con la llegada de David Neres y Enzo Fernández, y de la posible de Ricardo Horta. Los liboetas intentarán apear a alguno de los dos favoritos para colocarse en los octavos de final. Su techo en el pasado año, donde dejaron fuera al Barcelona y ellos pasaron a octavos. Por último, el Maccabi Haifa cierra el grupo, quizás la cenicienta más cenicienta de los 32 integrantes del torneo, revelando así a un Sheriff que sin embargo puede presumir de lo que derrotó al campeón, al Real Madrid, en el Santiago Bernabéu. Los israelíes dieron la sorpresa en los playoffs ante la Estrella Roja y se colocaron en la fase de grupos con un autogol de los serbios en el 90. Apenas apearon al Olympiacos con un 0-4 rotundo en la vuelta, y el apoyo en Limassol con 4-2 en el global. Sin duda están por méritos propios. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y que nos sigan acompañando cada semana con nuevos capítulos donde traeremos más análisis de todas las ligas, de las grandes ligas de Europa también. Así que gracias y nos vemos.